Así fue sobrevivir al diluvio en tiempos de los aztecas. 1500 D. C. No saber nadar. Era morir. El agua estaba antes que la ciudad. Tenochtitlán no fue construida a pesar del agua. Fue construida dentro de ella. Eso es lo primero que hay que entender. Antes de hablar de inundaciones, antes de hablar de lo que significaba sobrevivir cuando el lago subía, hay que entender que los mexicas eligieron vivir en un lugar que el agua podía reclamar en cualquier momento y que esa elección fue deliberada, calculada y llena de consecuencias que tardaron siglos en desplegarse completamente. El lago de Texcoco no era un accidente geográfico que los aztecas toleraban, era el centro de su universo. La ciudad que construyeron en el corazón de ese lago era una declaración sobre su relación con el agua. No la evitamos. Vivimos dentro de ella. Pero el agua no hace concesiones, y cuando el lago subía, Tenochtitlán recordaba lo que era en realidad. Este canal trae historias que no se encuentran fácilmente en ningún otro lugar. Suscríbete ahora y activa la campana. La próxima historia llega antes de que te lo esperes. Ahora, el lago. El año 1500. El nivel está subiendo. Lo que era el lago en realidad. El sistema lacustre del Valle de México en 1500 no era un lago. Era 5 lagos conectados que ocupaban el fondo de una cuenca cerrada rodeada de montañas. Al norte estaba el lago de Zumpango, el más alto. Después, Xaltocán. En el centro, enorme. El lago de Texcoco, el de menor altitud de todos. El punto al que el agua de los otros tendía a fluir. Al sur, separados por diques naturales de tierra y por obras humanas, los lagos de Xochimilco y Chalco, más dulces y más ricos en vegetación acuática que el salado Texcoco. Tenochtitlán estaba en Texcoco. Y eso importaba porque Texcoco recibía el agua de todos los demás. En temporada de lluvias de junio a octubre, con el peso más fuerte en julio y agosto, las lluvias del altiplano y de las montañas circundantes drenaban hacia la cuenca sin salida. Los ríos que bajaban del Ajusco, del Popocatépetl, de la Sierra de las Cruces, llegaban al sistema lacustre sin ningún camino de escape hacia el mar. El agua se acumulaba, el nivel subía. Los límites entre tierra y agua, que en temporada seca eran relativamente claros, se volvían negociables. En los años normales, la ciudad lo manejaba. Tenía sus diques, sus calzadas elevadas, sus sistemas de canales diseñados para dirigir el flujo. Pero los años normales no eran todos los años. En los años extraordinarios, el lago recordaba quién mandaba. Y es curioso, porque cuanto más entiendes cómo vivían realmente los aztecas, más te das cuenta de que su mentalidad era completamente diferente, más dura, más disciplinada. Por eso reuní todo eso en un libro digital que dejé en el primer comentario fijado. Si todavía está disponible cuando termines de ver esto, vale la pena descargarlo, porque en cualquier momento puede ser retirado. La inundación que cambió todo. El año más catastrófico del que hay registro en los anales mexicas es 1499 el año. Uno conejo del calendario azteca, que en la cosmología mexica era ya de por sí un año de mal presagio. Las lluvias de ese año fueron excepcionales. No en el sentido de abundantes, sino en el sentido de implacables semanas de lluvia continua, que llenaron los ríos más allá de su capacidad, que saturaron los suelos de las laderas montañosas, hasta el punto donde el agua corría sobre la superficie en lugar de filtrarse, que llevaron el nivel del lago a alturas que las obras de contención de la ciudad no habían sido diseñadas para resistir. El dique de Nezahualcóyotl, la estructura de contención más importante del sistema, construida décadas antes bajo la supervisión del rey poeta de Texcoco, cedió en varios puntos. El agua que esa barrera había estado reteniendo entró a Tenochtitlán con una velocidad y un volumen que los habitantes de la ciudad no habían experimentado en generaciones. Los anales mexicas describen el evento con la economía narrativa característica de la escritura pictográfica azteca, el glifo del agua cubriendo los glifos de los templos y las casas. Las inundaciones cubrían los adoratorios. La ciudad estaba bajo el agua. Lo que eso significaba para las personas que vivían en ella es lo que este guión quiere explorar. Una ciudad diseñada para el agua hasta cierto punto. Antes de hablar de lo que fallaba cuando el lago crecía, hay que hablar de lo que normalmente funcionaba. Porque la relación cotidiana entre Tenochtitlán y el agua
Era, en condiciones normales, una de las hazañas de ingeniería más notables de su época. La ciudad era esencialmente una red de canales y de tierra. Los canales funcionaban como calles. Se viajaba en canoa de un barrio a otro, los mercados recibían mercancías por agua, los materiales de construcción llegaban flotando desde puntos distantes del lago. Una ciudad de 200.000 personas se movía en canoa con una fluidez que los conquistadores españoles, llegados de una tradición de ciudades terrestres, observaron con genuino asombro. Las chinampas, las parcelas de cultivo construidas sobre el lago mediante capas de vegetación acuática, lodo y tierra, eran otro elemento de esa relación. No eran tierra tomada al lago, eran tierra construida dentro del lago, que coexistía con él, que dependía de él para la humedad que sus cultivos requerían. Un chinampa bien construido era un sistema en equilibrio con el nivel del agua circundante. Un lago que subía más de lo previsto era un chinampa inundado, una cosecha perdida, una familia sin alimento. Y las calzadas, las tres grandes vías que conectaban la ciudad-isla con tierra firme, hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, eran elevadas sobre el nivel normal del lago. En condiciones ordinarias, esa elevación era suficiente. En condiciones extraordinarias, las calzadas se convertían en lo único que separaba a miles de personas del agua que todo lo cubría. El momento en que el agua subía. Imagina despertar en Tenochtitlán en el amanecer de un día de agosto de 1499. Tu casa es de adobe y madera, como la mayoría de las casas de la ciudad. Está construida sobre tierra firme, o sobre lo que en condiciones normales se comporta como tierra firme, a pocos metros del canal, que sirve de calle en tu barrio. La noche anterior llovió con fuerza, como ha llovido cada noche durante las últimas 3 semanas. El sonido de la lluvia en el techo de palma es tan habitual a estas alturas que ya no te despierta. Lo que te despierta es el sonido del agua en el interior. No afuera, adentro. El canal ha crecido durante la noche y el umbral de tu puerta ya no está por encima del nivel del agua. Hay un dedo de agua en el piso de tierra de tu cuarto. 2 dedos. El agua no entra con violencia. Entra con la paciencia que tiene el agua cuando tiene tiempo y cuando el terreno es plano. Lo que haces en los siguientes minutos determina mucho de lo que sigue. Si tienes canoa, y muchos habitantes de Tenochtitlán la tenían, porque era el vehículo fundamental de la ciudad, tienes opciones. Puedes cargar lo más valioso, a tus hijos, a tus animales domésticos, y moverte hacia terreno más alto, las calzadas, los basamentos de los templos, los edificios de élite que habían sido construidos sobre plataformas más elevadas, precisamente para casos como este. Si no tienes canoa, dependes de que alguien venga a buscarte, lo que significaba no saber nadar. El título de este video no es metáfora. En una ciudad construida sobre un lago, en una civilización que organizaba su economía y su movilidad alrededor del agua, la incapacidad de nadar era una vulnerabilidad real con consecuencias mortales. No cotidianamente el sistema de canales de Tenochtitlán tenía profundidades variables y la mayoría de los canales no eran suficientemente profundos para que un adulto que cayera en ellos estuviera en peligro inmediato. Pero en inundación, cuando los bordes del canal desaparecían bajo el agua general que cubría todo, cuando el nivel subía hasta que las calles y los canales eran indistinguibles, la profundidad del agua era otra cosa. Los niños pequeños eran el grupo más vulnerable. La velocidad a la que el agua podía subir en una inundación rápida, no la lenta infiltración de una lluvia normal, sino el volumen que entraba cuando un dique cedía. Podía pasar de inofensiva a mortal en minutos para un niño de 3 años, en un patio inundado. Los ancianos y los enfermos eran el segundo grupo. Moverse rápidamente en agua que llegaba a las rodillas o la cintura requería fuerza y equilibrio que no todos tenían. Y había un tercer grupo que no siempre aparece en los relatos históricos: los trabajadores que estaban en los campos de chinampas cuando la inundación llegaba, alejados de las calzadas, rodeados de agua que había subido inesperadamente en todos los sentidos, sin canoa propia, dependiendo de que alguien en la ciudad hubiera notado lo que ocurría y hubiera mandado embarcaciones a buscarlos. Algunos esperaban, otros intentaban nadar. La respuesta del Estado. Los mexicas no eran ajenos a las inundaciones.
Su historia con el lago incluía episodios previos de anegamiento, y su aparato estatal había desarrollado respuestas institucionalizadas para emergencias de ese tipo. El Tlatoani, el gobernante supremo, tenía la autoridad y los recursos para movilizar al Estado de maneras que podrían sorprender a quien asume que las civilizaciones precolombinas carecían de organización de emergencias. Cuando la inundación de 1499 mostró la magnitud de lo que estaba ocurriendo, Moctezuma Xocoyotzin, que llegaría al poder ese mismo año, y sus predecesores inmediatos activaron mecanismos que la sociedad azteca tenía preparados. La movilización de canoas era lo primero. El Estado mexica tenía acceso a grandes flotillas de embarcaciones a través del sistema tributario y de la logística militar. En una emergencia de inundación, esas canoas se convertían en vehículos de rescate. Los tlamemelos cargadores que en tiempos normales movían mercancías por las calzadas, se convertían en equipos de socorro que operaban desde embarcaciones. La distribución de alimentos era el segundo problema. Una inundación que arruinaba las chinampas arruinaba también la producción de alimentos de la ciudad y su región inmediata. El Estado mexica mantenía almacenes depósitos de grano, de cacao, de alimentos secos precisamente para situaciones donde la producción local fallaba. Esos almacenes se abrían, los barrios afectados recibían raciones. Y el trabajo de reconstrucción era el tercero. Tenochtitlán, después de una inundación mayor, era una ciudad que necesitaba reconstruirse en partes significativas. El adobe se deteriora con el agua. Las bases de las casas se ablandan. Los sistemas de canales se llenan de lodo que debe ser removido. Esa reconstrucción era trabajo colectivo, organizado por el Estado a través del sistema de trabajo comunitario El Tequio, que era parte fundamental de cómo la sociedad mexica ejecutaba proyectos de escala. Los que vivían en el agua. Hay una categoría de personas en Tenochtitlán para quienes la inundación no era exactamente una emergencia del mismo tipo que para los que vivían en tierra. Los pescadores del lago, los recolectores de algas y de aves acuáticas, los constructores de chinampas, los que manejaban canoas como modo de vida y no como alternativa de transporte. Para ellos, el lago crecido era peligroso de maneras diferentes. Los vientos que acompañaban las tormentas producían oleaje que en un lago de esa extensión podía volcar canoas. Los puntos de referencia habituales, los bordes de las chinampas, las balizas que marcaban los canales, los puntos conocidos del fondo desaparecían bajo el agua o se volvían irreconocibles cuando el nivel había subido varios palmos sobre lo normal. Un pescador que conocía el lago en condiciones normales podía estar desorientado en el mismo lago cuando el nivel había subido lo suficiente para cubrir los mojones que le servían de guía. El lago conocido se convertía en un espacio diferente, más grande, sin las referencias que la experiencia había acumulado. Y sin embargo, eran también los más capaces de moverse en ese espacio. La habilidad de leer el agua, la dirección del oleaje, la textura de la superficie, los puntos donde el fondo todavía era visible o donde ya no era conocimiento que se adquiría en años de trabajo en el lago y que en situación de emergencia valía vidas. Los pescadores que iban a buscar a los atrapados en las chinampas inundadas no lo hacían como heroísmo improvisado, lo hacían porque eran los únicos que podían. El dique de Nezahualcóyotl, una obra que decidía vidas. Es imposible hablar de las inundaciones de Tenochtitlán sin hablar del dique. Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, figura extraordinaria de la historia mesoamericana, político, arquitecto, filósofo y legislador, diseñó y supervisó la construcción de un dique de 16 kilómetros que separaba las aguas más saladas y variables del lago de Texcoco de las aguas más dulces y controladas que rodeaban Tenochtitlán. La obra fue completada aproximadamente en 1449, bajo el reinado combinado de Nezahualcóyotl en Texcoco y Moctezuma Ilhuicamina en Tenochtitlán. El dique no era un muro sólido e impermeable. Era una estructura de tierra, piedra y estacas de madera, con compuertas que podían abrirse y cerrarse para controlar el flujo de agua entre los dos cuerpos lacustres. Esa capacidad de regulación era su valor fundamental, no bloquear el agua de manera absoluta, sino gestionarla. Cuando el dique funcionaba, y funcionó durante décadas, Tenochtitlán tenía una protección considerable contra las peores inundaciones.
El agua del lado este del dique podía subir sin que eso se tradujera automáticamente en inundación de la ciudad. Cuando el dique fallaba, como ocurrió en 1499, todo lo que había estado contenido entraba de golpe. Mantener el dique era por tanto una prioridad de Estado de primer orden. Requería trabajo constante de inspección, reparación y refuerzo. Los materiales con que había sido construido no eran permanentes. La madera se deterioraba, las secciones de tierra se erosionaban, las compuertas necesitaban reemplazo. Un dique descuidado era un dique que esperaba una lluvia excepcional para fallar. Y las lluvias excepcionales llegaban. La memoria del agua, en la cosmovisión mexica. Las inundaciones no eran solo eventos físicos para los aztecas. Eran también eventos cosmológicos, ubicados dentro de un sistema de creencias que les daba significado y que prescribía respuestas rituales, además de prácticas. En la cosmología mexica, el universo había sido destruido 4 veces antes del mundo actual. El segundo sol, el segundo intento de creación, había terminado en un diluvio. Los humanos que lo habitaban se habían convertido en peces para sobrevivir. El agua era, en ese sentido, una amenaza primordial que venía de antes de la memoria histórica. Las inundaciones del lago de Texcoco eran ecos de algo más antiguo y más terrible. Tlaloc, el dios de la lluvia, era una de las deidades más importantes del panteón azteca. Su templo compartía la cima del templo mayor con el de Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero. Esa copresidencia del edificio más sagrado de la ciudad decía algo sobre el equilibrio que los aztecas percibían entre estas dos fuerzas: el sol que daba vida y el agua que la amenazaba y también la sustentaba. Los sacerdotes de Tlaloc tenían funciones rituales específicas relacionadas con la gestión del agua. Cuando las lluvias eran insuficientes, se realizaban ceremonias para invocarlas. Cuando eran excesivas, cuando el lago amenazaba, se realizaban ceremonias para aplacarlas. Los niños ofrendados a Tlaloc, en ciertos momentos del calendario agrícola, no eran un rito de crueldad arbitraria. Eran, dentro de la lógica del sistema, el pago de la deuda que la civilización tenía con la fuerza que podía inundarlos. Esa lógica no hacía las inundaciones menos terribles, pero las ubicaba dentro de un orden que hacía posible seguir viviendo en ese lugar después de que el agua bajaba. Después del agua, las inundaciones de Tenochtitlán no terminaban cuando el lago volvía a su nivel. El proceso de recuperación era largo, físicamente agotador y socialmente complejo. El lodo que las inundaciones dejaban sobre las chinampas y los suelos de la ciudad tardaba semanas en secarse lo suficiente para ser trabajado. Mientras tanto, la producción agrícola de la región estaba interrumpida. Los mercados que dependían de esa producción operaban con reducción. Los precios subían. Las familias que habían perdido sus reservas en la inundación dependían de la distribución estatal. Las casas que habían estado bajo el agua necesitaban ser evaluadas. El adobe que había absorbido agua perdía resistencia estructural. Una casa que había sobrevivido la inundación visible podía seguir siendo peligrosa semanas después, cuando las paredes debilitadas cedían sin aviso. Los constructores tenían trabajo por meses. Los canales llenos de lodo necesitaban limpieza, y esa limpieza era trabajo manual, en el agua, con instrumentos simples, por cuadrillas organizadas barrio a barrio. Cada palada de lodo que salía del canal era una parte de la ciudad que volvía a funcionar. Y los muertos que las inundaciones más severas producían, especialmente entre los más vulnerables, necesitaban ritos apropiados. Los ahogados tenían en la cosmología azteca un destino específico. Iban al Tlalocán, el paraíso de Tlaloc, el lugar de abundancia acuática donde las almas de los que habían muerto por agua o por enfermedades relacionadas con el agua pasaban la eternidad. Era un destino considerado favorable, no el inframundo oscuro del Mictlán, sino un lugar de verdor permanente. Esa creencia no consolaba el vacío inmediato, pero le daba al duelo un marco. El lago, que ya no está. El lago de Texcoco ya no existe. El proceso de desecación comenzó con la conquista española. Los nuevos gobernantes no tenían la misma relación con el agua que los mexicas y consideraban el lago más como un problema de saneamiento y espacio que como el centro de un sistema de vida. Las obras de drenaje que iniciaron en el siglo XVII
y que continuaron hasta el siglo XX, vaciaron progresivamente la cuenca lacustre hasta convertirla en la planicie sobre la que se construyó la Ciudad de México moderna. Ese vaciado tuvo consecuencias que todavía se pagan. La Ciudad de México se hunde literalmente, porque el suelo sobre el que está construida en grandes sectores es el antiguo fondo del lago, arcilla comprimida, que al perder el agua que la sostenía, se compacta y cede. Los edificios se inclinan, las tuberías se fracturan. El metro que pasa bajo la ciudad pasa por el mismo material que hace 4 siglos estaba bajo el agua. Las inundaciones que los aztecas manejaban con diques y canales y sistemas de chinampas ahora se manejan con bombas y túneles de drenaje y obras de ingeniería de una escala que Nezahualcóyotl no habría podido imaginar. Y aún así, cuando llega la temporada de lluvias excepcionales, partes de la Ciudad de México se inundan. El lago fue vaciado. El problema del agua no. Antes de que te vayas. Si este video te dejó con algo la imagen de una ciudad de 200,000 personas en un lago que podía reclamarla, el respeto por la ingeniería de quienes construyeron un mundo dentro del agua, o simplemente la curiosidad de cómo se vive cuando el suelo bajo los pies no es tierra firme, sino algo que el agua puede tomar en cualquier momento. Eso es exactamente lo que este canal busca. Dale like si quieres más historias así. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Hay una historia nueva cada semana, y no todas ocurren en tierra seca. Hay un video en pantalla ahora mismo. Dale una oportunidad. Gracias por estar aquí.